El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos, con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz. Qué lindo es Dios con nosotros. Muy bonita la alabanza, ¿verdad? Qué padre, felicidades. Bueno, quiero contarles la historia del país de los ciegos. Y la mayoría de ellos querían conocer el concepto de elefante. Entonces, un hombre trajo un elefante al país de los ciegos para que se creara el concepto de elefante que ninguno de los ciudadanos tenía. Entonces pasaron al primer ciego para tocar al elefante. Y va y le toca la pata al elefante. Y bueno, lo toca y ya tiene su experiencia, ¿verdad? Y luego pasa otro y toca las orejas del elefante. Y ya dice, así es el elefante. Y bueno, pasó el último y le tocó la trompa al elefante, ¿no? Y luego preguntaron, bueno, ahora sí, ¿qué es un elefante? Ahora que ya lo han experimentado. Y pasó el primer ciego y dijo, el elefante es como un árbol, dice, un árbol grande, dice. Ok, y al otro, ¿y tú para ti qué es el elefante? El elefante son como las hojas de los árboles, son como las hojas de los árboles que le había tocado las orejas, ¿verdad? Y luego el que tocó la trompa pasa y dice, ¿y para ti qué es el elefante? Es una manguera gruesa, como una manguera gruesa es el elefante, ¿verdad? Bueno, y luego dijo el hombre, bueno, pues todos han escuchado qué es el elefante y ninguno de los tres conceptos es el elefante, ¿verdad? Entonces, eso nos puede explicar lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 7, acompáñenme, versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí están todos ahí? Romanos, capítulo 7. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Usted lea el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Normalmente vivimos en una sociedad contradictoria. Creo que el buen nombre que se le puede dar a esta ciudad es contradictoria. Vivimos en un país que tiene vida y tiene muerte, y que muchos de los seres humanos no entienden ni su propia vida. Y no solamente la sociedad no entiende su propia vida, sino que hasta hay cristianos que no saben por qué son como son. Es decir, cuando nosotros no nos entendemos, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que no han llegado a entenderse? O sea, no a los demás, a usted mismo. ¿Cuánto les ha pasado que dices, no me entiendo? ¿Sí les ha pasado o no? Bueno, entonces esta es la razón por la cual no nos entendemos, es porque hay una presencia en nosotros que se llama vida y que también se llama muerte. Es decir, mientras tenemos la vida para salir adelante, para nuestros proyectos y para prosperar y para avanzar, también tenemos la muerte, que pareciera que al mismo tiempo avanzamos, pero también pareciera que al mismo tiempo nos quitamos la vida, nos afectamos nosotros mismos y nos autodestruimos nosotros mismos. Entonces, yo no sé si usted ha pensado que la humanidad actualmente normalmente hace cosas que son muy contradictorias. Por ejemplo, fumar causa cáncer. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y han muerto muchos de cáncer en los pulmones por fumar. Pero fuman, ¿verdad? O sea, sabemos que mata, que causa cáncer, pero lo hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre hace cosas que destruyen su vida? Entonces, pareciera que por un lado tenemos un progreso extraordinario y por otro lado pareciera que las drogas, el alcohol y todo lo que afecta a la humanidad está también creciendo. Entonces, esta contrariedad, esto de ser
incongruentes que muchos de nosotros hemos dicho, ¿por qué el hombre es tan incongruente? Ya algunos hemos llegado a la conclusión, el hombre es incongruente, ¿verdad? Hemos llegado así, decimos una cosa y hacemos otra, ¿verdad? Decimos, vamos a llegar temprano este año, amén, y todo. Vamos a llegar temprano este año, sí, todo nuestro trabajo, sí, amén, y todos llegan tarde. Entonces, si este año voy a hacer, o sea, nuestra vida está llena de contrariedades. Entonces, cuando uno no sabe por qué soy así, es decir, por qué yo soy tan contrario a lo que digo, por qué mi forma de hablar está muy lejos de mi forma de vivir, y yo no lo descubro, entro en un conflicto que me destruye al fin de cuentas, porque yo no sé por qué soy como soy. Las personas equilibradas, llenas de paz, tranquilas, que dominan pensamientos, emociones, sentimientos y tienen una espiritualidad estable, pues esas personas no tienen ningún problema en su ser, porque están completos, o sea, están integrados, no les hace falta nada, están equilibrados, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que hoy vamos a estudiar de nuestro tema que se llama paraísos temporales, vamos a descubrir cómo nosotros podemos ser congruentes y cómo podemos llegar a entendernos a nosotros mismos. Así es que vamos a leer nuevamente la cita que está en el versículo 15, que básicamente es la base de lo que vamos a estar estudiando. Romanos capítulo 7, versículo 15. Ojo aquí, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él está diciendo, Pablo está revelando aquí una verdad que cuando uno la entiende, el humano, el ser cambia, ¿verdad? Pablo está diciendo que el hombre no entiende por qué hace lo que hace, ¿verdad? Hemos dicho, yo no quería hacerlo. Uno de los problemas en el matrimonio, ¿pero por qué lo dijiste? Y contesta el marido, yo no te lo quería decir, ¿verdad? ¿Pero por qué me lo dijiste? Es lo que no sé, ¿verdad? Te lo dije, pero no sé por qué te lo dije. O ¿por qué lo hiciste? Reclama la esposa o el esposo. ¿Por qué lo hiciste? Es que yo no lo quería hacer, pero lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Eso es lo que no entiendo, ¿verdad? Y Pablo nos da la respuesta, porque lo que hago no lo entiendo. Ese es el problema, porque si entendiéramos lo que hiciéramos, pues nuestra vida cambiara completamente, porque hiciéramos lo que entiendo. Pero el problema es que muchas veces hacemos lo que no entendemos. Entonces, ¿cuál es el misterio? Según el libro de Romanos, descubrir y entender para creer, porque no puedes creer sin entender, porque para creer tienes primero que entender. Entonces, si entiendes, entonces tu conducta va a equilibrarse. Y espero en Dios que Centro Internacional Jesús de Nazaret todos entendamos, ¿verdad? Entonces, antes de esto, la contrariedad no es un problema solamente individual. La contrariedad es un problema de las sociedades, ¿verdad? De las culturas, es un problema de las religiones también. Es decir, las religiones parece que también tuvieran contrariedad. Y lamentablemente la verdad de Cristo se mezcló, o cuando se habla de Cristo, lamentablemente se tiene que hablar en este tiempo para muchos de religión. Entonces es como algo contrario, porque si hablas de Cristo, para algunos es hablar de religión. Y hablar de religión es hablar de todas las sectas y todas las religiones que hay en el mundo entero. Entonces hay una contrariedad. A ver, si vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la espiritualidad, de la vida abundante que vino a traer Jesús al hombre. Cristo vino a darnos una vida abundante, pero no vino a traer una religión. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús no vino a hacer una religión? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, pero el problema es que hoy por hoy, cuando hablas de Cristo, todo mundo tiene en su mente un concepto que vamos a hablar de religión. Entonces, entender que hablar de Cristo no es hablar de religión es un show. Es decir, hacerle comprender a alguien que si vamos a hablar de la espiritualidad, de la vida abundante, no tiene nada que ver con la religión, es un show. Porque la gente dice, mira, yo de religión no quiero saber nada, y tienen toda la razón. ¿Por qué razón? Porque la religión ha sido contraria, es decir, hay una contrariedad en la religión, ¿verdad? Entonces, algunos han llegado a pensar que la religión para lo único que sirve es para crear tontos, para tener tonta la sociedad. Por eso mucha gente dice, yo no me acerco a una religión porque la religión te hace tonto. Y ese es el concepto que tienen
que la religión te quita la oportunidad de pensar, ¿verdad? Entonces, si me hago religioso, yo ya no voy a tener la oportunidad de pensar. Pero es todo lo contrario. Cuando te acercas a Dios, en verdad empiezas a pensar y te preguntas, ¿por qué hago lo que hago? Entonces, ¿por qué lo hice? Te pregunta tu mamá al hijo, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste, hija? ¿Por qué lo hiciste, hijo? Y el hijo contesta, no sé, mamá, ¿por qué lo hice? Y todavía dice la mamá, pero ¿cómo no vas a saber que no lo hiciste? ¿Es que no tienes cabeza? Sí, mamá, dice, pero no sé por qué lo hice. Y ese es el problema de la humanidad. Entonces, el problema no está ubicado solamente en el hombre, sino ahora tenemos contrariedad también en los gobiernos, ¿verdad? Anteriormente los gobiernos eran monárquicos, ¿verdad? Y lo que decía el monarca, todo se tenía que hacer. Y después ustedes ven que pasó a la democracia, ¿verdad? Y el caso es que el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, se ha olvidado, ¿verdad? Hoy por hoy parece que cada quien quiere hacer lo que quiere, porque hay muchos cristianos viviendo en un gobierno democrático. Y se les olvida que la Biblia no habla de democracia, la Biblia habla de un gobierno teocrático, donde se hace lo que Dios estableció en su palabra, que para algunos cristianos eso no es aceptable, porque su estructura es de un gobierno democrático. Y si usted viene a la iglesia con un gobierno democrático, va a chocar y va a terminar despreciando lo que Dios ha establecido, porque el gobierno de la iglesia o el gobierno del reino de Dios que Jesús trajo no es una mera religión, porque la religión es contraria, pero la verdad de Dios es fiable, porque Dios no falla. ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir, los hombres fallan, ¿verdad? Por eso el gobierno monárquico se quitó, ¿verdad? El gobierno democrático, los hombres llegan a fallar y lo estamos viendo, ¿verdad? Los hombres están creando leyes incorrectas. El hombre es falible, entonces necesitamos volver a entender que Dios no falla. Diga conmigo todos, Dios es infalible. Muy bien, y el hombre es falible. Entonces, hermanos, como le estamos viendo en una situación en donde en estos días muchos mexicanos se destruyen su propia salud, ¿verdad? No sé si vieron un video nuevo, ese video yo no lo había visto, acerca de la Coca-Cola, que México tiene el primer lugar en consumo de Coca-Cola a nivel mundial. Somos el país que más toma Coca-Cola. Y ya por estudios de todo tipo se ha comprobado que también hay una pandemia de ¿cómo se llama esta enfermedad del azúcar? ¿Cómo? Nosotros tenemos una pandemia en nuestro país, México, de diabetes. Somos primer lugar en consumir bebidas, ¿cómo se llama? Endulzantes. Y la Coca-Cola es como destruir tu propio organismo, ¿verdad? Hace muchas cosas. Sin embargo, decimos, ¿verdad? Una no es ninguna, ¿verdad? Una vez al mes, decimos como no todos los días toma, ¿verdad? Y nos estamos autodestruyendo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el asunto de alimentos chatarra. Somos un país que se alimenta de alimentos chatarra, ¿verdad? Y yo felicito a los hermanos fieles que yo desanimé a algunos para ver si eran fieles en una predicación, pero hubieron algunos fieles que terminaron el ayuno de Daniel hoy, ¿verdad? Démosle un aplauso a los fieles que terminaron su ayuno de Daniel, porque cuando tú desanimas a alguien, ahí ves si realmente tiene ánimos de seguir, ¿verdad? Y yo les hablé que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, y algunos, entonces ya no voy a ayunar. Y terminaron su ayuno. Pero bueno, los que terminaron su ayuno hoy de Daniel, al rato me van a ayudar a orar, porque vamos a terminar este tema llenándonos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, los que menos comen o los que comen mal con comida chatarra es la gente pobre, ¿verdad? Entre más pobre sea la gente pobre, hay una gran cantidad de gente pobre mal comiendo, ¿verdad? Alimentando cosas chatarras. Pero también tenemos esta contrariedad en nuestro sistema educativo. Es decir, nosotros como mexicanos tenemos un sistema educativo muy caro y muy deficiente, ¿verdad? Comparado a las naciones en el mundo, nosotros ocupamos lugares muy lejos de los primeros lugares en el sistema educativo.
Nuestro sistema educativo está muy contradictorio también, ¿verdad? O sea, el gobierno gasta mucho dinero pagándole a los maestros, pero el nivel educativo de nuestro país está muy por debajo de ese nivel o ese gasto que se hace. Y también tenemos contrariedad en nuestro sistema de seguridad. Hablamos de un sistema de seguridad nacional, ¿verdad? Se ha dicho que Chiapas era el primer lugar en seguridad, ¿verdad? Nosotros han dicho Chiapas ocupa el primer lugar en seguridad y pareciera que es todo lo contrario. Esa es la incongruencia del hombre. La incongruencia del hombre, estos paraísos falsos que hemos creado, ¿verdad? Que son como escapes del hombre para oír su realidad y refugiarse en este paraíso, entre comillas. Pero tenemos también los niveles de corrupción que han llegado a ser escándalo nacional, ¿verdad? Y que nuestro Estado en el nivel político, podemos decir, la política hoy en día está tan contraria, ¿verdad? Ya la gente, ya no hay partido que uno pueda confiar, ¿verdad? La gente dice, bueno, ahora ya inventaron partido independiente, ¿verdad? Ahora ya hay candidatos, partidos independientes, ya no son ningún partido porque los partidos ya se chotearon, ¿verdad? Así es que si usted fue priista, su partido ya se choteó. Si fue panista, ya lo chotearon. Si fue amarillista, ya todo está choteado, ¿verdad? Y la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Qué tiene el hombre? Pues lo agarraron al hombre y le preguntan, ¿por qué lo mataste? No sé por qué, pero lo maté. Pero ¿cómo lo pudiste haber matado? No entiendo por qué. Entonces, miles desaparecen anualmente, ya sea por crímenes o ejecuciones, o algunos simplemente desaparecidos. Y hay más de 50 millones de mexicanos en la pobreza, mientras que hay algunos mexicanos que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo, mexicanos. ¿Puedes quitarle este eco? Hay algunos hombres mexicanos que aparecen en la lista como los hombres más ricos del mundo, mientras 50 millones de mexicanos están padeciendo pobreza. Entonces todo es contrario. ¿Por qué tiene tanto y es mexicano? Y todos los demás mexicanos que están muriendo de hambre, están padeciendo hambre. ¿Qué pasa? Y la respuesta está en lo que estamos leyendo, en la palabra de Dios, en lo que Pablo le reveló Dios al escribir el libro de los Romanos. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Nuestro sistema, bueno, ¿para qué? Todos los sistemas están afectados, todos los sistemas educativo, familiar, moral. Pareciera que ya no hay a quién irle. Ya algunos hasta dicen, ¿será que Cristo me va a cumplir? ¿Verdad? ¿Será que Cristo me va a cumplir? Porque todos le han fallado. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué se dejó de hacer para perder la esencia, para que el hombre permaneciera firme? ¿En dónde puso el hombre su confianza que ha caído hasta lo más bajo? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Seguramente lo divino fue quitado y pusimos lo humano. Empezamos a confiar en lo humano y nos olvidamos de lo divino. Desde que vino la teoría de que el hombre, o la razón de las especies, desde que Darwin inventó la teoría de que el hombre no viene del creador, sino que es una evolución, allí empezó realmente a traer un golpe al conocimiento de Dios. Y yo sé que fue un golpe de la ciencia a la religión o a la verdad, duro entre comillas, y empezaron a separar. Yo estaba de acuerdo que separaran la religión del hombre, pero no a Dios del hombre. Es verdad que teníamos que sacar la religión de la humanidad, porque la humanidad estaba siendo esclava, ¿verdad? Se estaban vendiendo indulgencias, ¿verdad? Estaban haciendo solamente gente esclava a la religión. Y entonces vino Darwin, después vino Freud, después vinieron a ver todos, Descartes, y vinieron muchos a decir, no, la religión no tiene nada que ver. Y sacaron a la religión, y está bien, destruyeron a la religión, pero se equivocaron. Debieron de haber sacado las normas, los dogmas humanos, y debieron de haber dejado la verdad divina. El problema fue que quitaron la verdad divina
y la confundieron como religión, y entonces dijeron: no necesitamos a Dios, no necesitamos religión, el hombre puede dirigirse por sí mismo. Y hoy tenemos un mundo como estamos, matándonos unos a otros, los musulmanes matándose en nombre de su Dios hacia los judíos, ¿verdad? Matan, odiándolos. Ellos nacieron para destruir Jerusalén y lo confiesan porque tienen este espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para volver a retomar la autoridad y eso que Dios nos ha delegado para ser verdaderamente conquistadores? Vamos a Romanos capítulo 7, ahora versículo 16. ¿Sí queda claro el concepto? A ver, hermanos, iglesia, pregunto, ¿sí queda claro la diferencia entre religión, o sea, dogmas humanos, a la verdad divina o la espiritualidad? ¿Sí podemos hacer esa diferencia? O sea, una cosa son los dogmas de la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová, que si no compras tu portafolio y no sales a predicar, no te salvas. Así es que todo miembro de la sociedad Watchtower tiene que comprar su portafolio, ponerse su saco y salir a predicar, porque el dogma religioso así lo establece. Entonces, cada religión ha establecido dogmas. Jesucristo nunca vino a establecer dogmas. Jesucristo simplemente dijo: yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros no estamos siguiendo un dogma, estamos siguiendo las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, le pregunto a usted, ¿usted cree que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo? Todos los que crean que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, alcen la mano. Todos los que crean que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, los que ya levantaron sus manos, si crees que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué no la obedeces? Ay, ¿verdad? No, eso no, ¿verdad? Seguimos mejor. ¿Es vigente la Biblia? Iglesia, ¿es vigente la Biblia? ¿O ya pasó de moda? Dirían: no, es un libro viejo, ya pasó de moda. No, la ventaja de las palabras de Dios, que son eternas y permanecen para siempre. Ahora, ¿cuántos millones de habitantes están refugiados en drogas, por ejemplo? La droga se ha convertido en un paraíso temporal. El drogadito huye a su realidad y cuando está drogándose, él se olvida de su realidad. Lo mismo hace el alcohólico, que es otro paraíso temporal. Se embriaga para olvidarse de su realidad. Entonces, este mundo ha proveído varios paraísos para que el hombre se olvide de su realidad. Pero lo cierto es que pues, le pasa la droga, ¿verdad? O se le pasa el efecto de cualquier vicio y entonces llega otra vez a su realidad. Así es que para muchos su problema interno es tan fuerte que necesitan estar drogándose siempre y tomando siempre, porque su realidad no la pueden aceptar. Y el libro de Romanos es una solución, podemos decir, para aquellos que tienen problemas, que hacen cosas que no entienden. Ahora sí vamos a leer en el versículo, leímos el versículo 15, ahora vamos a leer versículo 16. Dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y mira, aquí hay otra explicación muy interesante, otra perspectiva interesante de este versículo, ¿verdad? Dice que si yo no soy lo que hago aquello, o sea, si aquello que no quiero hacer lo termino haciendo, pero lo hago, pero no soy yo el que lo hace, casi es como entonces yo no soy el responsable. Hermanos, quiero decirles que la responsabilidad no es de Dios. No podemos decir yo peco o pequé y la responsabilidad de mi pecado es de Dios. No. Usted y yo somos los responsables de nuestros hechos y de nuestros actos. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no podemos decir yo soy así por la culpa de mi mamá o por la culpa de mi papá, ¿verdad? Yo soy así y hago lo que hago y Dios espera que me responsabilice de lo que yo hago. Ahora, probablemente muchos cristianos quisieran que Dios fuera el responsable de lo que hacemos, pero no. Todas las cosas mal hechas que usted hace, nadie más es responsable que usted. Y el pueblo dijo,
Aleluya. Todo lo malo que usted, si usted hace una tarea y la hace mal hecha y el profesor le califica con una X, usted dice al profesor, es que yo soy cristiano para la gloria de Dios. Y el profesor dice, entonces Dios es el responsable de esta tarea mal hecha que me trajiste. Más o menos, profesor. No, Dios no tiene nada que ver con lo que hace el cristiano. Este versículo no nos justifica delante de Dios lo mal hecho que hacemos las cosas. Las cosas tienen que ser bien hechas y a la primera vez. Parece que no les gusta esto, ¿verdad? Versículo 17, por favor, acompáñeme. Sí está allí, ¿verdad? Mire lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si usted se da cuenta aquí, pareciera que nos están deslindando de nuestra responsabilidad, como diciendo, cuando yo hago el pecado, no soy yo el que lo hace. ¿Quién es entonces? Y eso es lo que no entiendo. ¿Quién es? Y les voy a poner un ejemplo, y creo que con este ejemplo vamos a comprender todos, ¿verdad? Todos nosotros fuimos engendrados por un germen, ¿verdad? Fuimos engendrados por un ser y sexualmente nacimos gracias a ese engendramiento. Y lo que nos convertimos es en lo que nos engendraron. Por ejemplo, la perra concibe perritos, ¿verdad? Cuando da luz, puro perrito sale. Cuando la osa da luz, da puros ositos. ¿Cuál es la razón? Porque lo que se le fue engendrado, eso es lo que desarrolla, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Hermano él, ayúdame, y hermano Tony. Aquí está el ejemplo más claro. El hermano él engendró en Marina su semen y desarrolló otro oelito. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si les pregunto, oye, ¿se parece? ¿Se parece? Y la razón de este ser está aquí. Pero lo que tenemos que comprender es que el hombre no sabe por qué es como es. O sea, el hombre dice, yo no sé por qué hago estas cosas. Pero es como si él preguntara, yo no sé por qué soy así. Y el papá diría, yo sé por qué eres así. Yo sé por qué eres así, ¿verdad? Esto significa que cuando nos engendran, no solamente nos dan la vida, sino que también recibimos de nuestros padres esta nariz, ¿verdad? Esta boca, esta manera de caminar. Recibimos modismos, ¿verdad? Algunos caminamos abiertos como papá, ¿verdad? Otros caminan de puntitas igual que su papá, ¿verdad? Otros sacaron toda la frente del papá, ¿verdad? Toda la frente del abuelo. ¿Por qué? Porque somos consecuencia de un engendramiento. Y cuando el hombre se pregunta por qué soy como soy, tiene que ir a su raíz donde lo engendraron. Porque el perro no nace perro de casualidad. Y el oso no nace oso de casualidad. El oso es oso porque engendraron oso en su vida. La razón por la cual usted es así, que no se lleva con nadie, que es muy serio, que no se ríe, que todo el tiempo se deprime, que todo el tiempo está triste y te dicen ya ríete, gózate, no tengo razón para gozarme, yo soy así. La razón por la cual usted es así es que cuando se engendró vida en usted, no solamente depositaron la genética física, también depositaron la genética afectiva. La forma en que aprecias a los demás es la forma en que tu mamá y tu papá aprecia a los demás. ¿Por qué creen que muchos están batallando con celos en su matrimonio? Porque el papá es un gran celoso, porque la mamá es una gran celosa. Todos los problemas que tiene papá asoman en la vida de los hijos. Pueden pasar a sus lugares. Démosle un aplauso. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual somos como somos? Puedo manifestar lo que soy porque yo soy producto de un engendramiento sexual de mis padres. Mucho de lo que eres en tu vida personal es lo que genéticamente corre en tu sangre. Pero nota bien, no solamente heredamos la nariz,
también a veces hasta el carácter, el área afectiva, ¿verdad? Y entonces estas cosas que nosotros nos preguntamos, no entiendo por qué soy así, tienen su explicación lógica, racional o espiritual, como la quieras ver, tienen una explicación por la cual usted es como es. Usted no es seria, callada o alegre porque quiso ser alegre. Alguien le heredó eso a usted genéticamente hablando. Entonces podemos decir que yo soy así y no puedo manifestar otra cosa porque no tengo otra cosa que manifestar, que es lo que mi padre me ha heredado. Algunos hasta heredamos, según la ciencia, hasta las enfermedades de nuestros padres. El papá tiene nube en los ojos y el hijo tiene nube en los ojos. Todas estas cosas las venimos arrastrando con nosotros. La Biblia a ese concepto, a esa situación le llama maldiciones generacionales. Cuando nosotros rompemos maldiciones generacionales, nos estamos desligando de la personalidad que tiene mi mamá y mi papá y que me heredó. Y entonces mi personalidad tiene su base en mi engendramiento. Y si nos damos cuenta en la Biblia dice, cuando Él engendra a uno de sus hijos, Dios dice, estos ya no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino estos serán mis hijos y serán engendrados por Dios mismo. Por eso Jesucristo tiene una personalidad maravillosa, porque Jesucristo no lo engendró un hombre. José no se acostó con María y la embarazó y nació Jesús. La razón por la cual Jesús es la persona de Dios manifestada en la tierra es porque es el engendramiento del Espíritu Santo. Y cuando nos hacemos hijos de Dios, tiene que haber un engendramiento, porque no te puedes hacer hijo de Dios si no eres engendrado por el semen del cielo, que es el Espíritu Santo, que le da nueva vida a todo creyente. Vamos a San Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 13. Bueno, voy a leer el 12 y usted lee el 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, o sea a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes lean lo que sigue. Entonces se dan cuenta, para ser hijo de Dios hay que ser engendrados por Dios. Eso significa que cuando usted nació, usted vino de un acto sexual y de una inseminación uterina, la cual se desarrolló en el vientre de tu madre y entonces produjo esta vida que ahora somos. En otras palabras, lo que somos es lo que engendraron. Y lógicamente, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu abuelo? Si usted estudia cómo fue su mamá, cómo fue su papá, cómo era su abuelo, y luego estudia su vida, se va a espantar. Ay, igualito. Yo no sé por qué se parece tanto a la mamá, ¿verdad? Se parece tanto al grado hasta el tono de voz sacó. Qué extraño, ¿verdad? Y eso no es extraño. Lo que pasa es que hay una carga genética. Ojo, hay una carga genética en nosotros que se desarrolla en nuestra vida. Y que la prueba está, se las acabamos de mostrar, es idéntico el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa carga genética. Pero que hay una situación más. No solamente es la carga genética, sino también las experiencias de conductas que cada ser humano tiene en la vida. Por ejemplo, para uno de estos ciegos, el elefante es como un árbol, y para cada uno de ustedes la vida tiene diferentes sentidos, diferentes conceptos, porque la experiencia, aunque todos desarrollamos, toda matriz desarrolla lo que ponen en él, la experiencia de este ser cuando sale ya no es la misma. Hay personas que fueron violados de niños o violadas de niñas, y en su experiencia de vida esa violación ha golpeado su parte afectiva. Y él, aunque quiera reír, no tiene forma de reírse, porque se siente un desdichado, se siente un desgraciado. Pero hay otro niño que en esa etapa nunca sufrió violación, y él se siente feliz, ¿verdad?, de la vida. Entonces, la vida para uno no es la misma vida para otro. Pero lo que sí es la vida misma para todos es aquellos que fueron engendrados por el semen del Espíritu Santo, la vida que Cristo trae y te cambia la vida. Y cuando Cristo entra a tu vida, el Espíritu entra a tu vida, entonces aquella vida vieja deja de ser, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Entonces, sí es cierto, mi madre es así, mi padre también es así. Es cierto que yo tuve una niñez y una infancia, pero triste, y soy producto. ¿Por qué soy serio? ¿Por qué no me río? ¿Por qué soy capaz? O sea, ¿por qué estoy deprimido todo el tiempo? ¿Por qué la vida para mí no tiene colores? Porque mi historia de vida no fue buena, sí, pero ahora en Cristo ya se engendró una nueva vida de Cristo, ¿o todavía no? Si ya se engendró una nueva vida, entonces vino una nueva personalidad. Es como cuando alguien se duerme. Hagan de cuenta que alguien que es bien gritón, enojón, todo lo que termina en jón, se duerme. Ojo, se durmió, y al otro día amanece bien dulce, sonriente, dice palabras bonitas, ya no grita. Tú te preguntas, ¿será él? Tú te preguntas, ¿es él o no es él? Y tú estás seguro, el gritón, el mal encarado o la mal encarada, la enojada, ese ogro que yo conocía, no, ese no es él. Y entonces, ¿quién es él? O sea, sí es él, pero es otro. Tiene otra personalidad. Es exactamente lo mismo que pasa. Dios no te cambia la nariz, los cachetes solamente con ayuno, pero lo que Dios te cambia te da una nueva personalidad, porque en Cristo Jesús te hace su hijo. ¿Me estoy explicando, hermano, o no? Bueno, vamos a comprenderlo mejor. Salmos capítulo 51. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dice al salmo principal, salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Usted lea el versículo 2. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Nota, David está diciendo que él es un pecador. Él ha pecado delante de Dios y él es un pecador. ¿Cuántos son pecadores aquí? ¿Cuántos reconocen que han fallado delante de Dios? Bueno, David está reconociendo que es un pecador. Pero él dice en este salmo que él fue concebido en maldad. Es decir, vamos a leer versículo 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ojo lo que está diciendo. Él está argumentando: yo he pecado, pero no pecado porque quiero pecar, sino porque mi madre me concibió en pecado. O sea, lo que yo estoy haciendo no es lo que yo quiero hacer. Yo pequé porque mi madre me concibió en pecado. En otras palabras, soy resultado de lo que salió de una pecadora, que es mi madre. Y yo soy pecador porque soy un humano. Así como mi madre ha fallado, yo también estoy fallando. Note bien, eso no es la enseñanza de la gracia barata, donde bueno, o sea, pastor, o sea que como vengo de mi padre, entonces soy pecador. Así es. Entonces me voy a ir a pecar, porque hay chance de pecar porque somos pecadores, ¿verdad? No, esa no es la enseñanza ni de Pablo, ni siquiera de David también. Lo que David está diciendo es que cuando él fue niño, no sé si alguien tiene un bebé aquí que me ayude, cuando tenemos un niño, este niño se convierte en el centro de atención de toda la casa, ¿verdad? Este niño se convierte en el centro de atención de toda la casa. Y lo que sucede es, bueno, vamos al ejemplo. Cuando somos niños, cuando nació Aarón se convirtió en el centro de toda la casa. Papá, mamá, abuelo, abuela, todos vinieron, hermanos, parientes vinieron a hacerle fiesta a Aarón, porque es un nuevo ser, ¿verdad? Un niño. Fíjate lo que la Biblia quiere revelarnos. Los niños llegamos a ser el centro de atención de todos. Cuando crecemos no tenemos ningún problema, porque ya fuimos atendidos en el centro de nuestra casa. Es decir, nuestro ser se identificó con esta nueva personalidad de ser amado por su madre y por su padre, porque cuando llegó por primera vez a casa todos le hicimos fiesta. Por lo tanto, este niño no tiene ningún problema en su personalidad cuando es grande para que lo amen o para amar, porque él tiene amor, creció con amor, es el centro, él fue el centro de toda su casa. Pero hay otros niños que nunca fueron el centro de su casa,
nadie los peló. Nacieron, no le hicieron fiestas, nunca le hicieron un cumpleaños, nunca le compraron un carrito, nunca dijeron, hey, mamá, nació mi hija, ven, tráete al abuelito, la abuelita, nació mi hija. No, nació la chamaquita como si hubiera nacido un perro, ¿verdad? No, nadie supo y así creció. Esa persona cuando crece, ponga atención aquí porque aquí está la esencia de una verdad que estamos estudiando de Romanos. Porque lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago y no lo entiendo. Ahora vamos a entender de dónde viene toda esta tontería. Resulta que este niño no es el centro de su hogar. Cuando es grande, tiene que hacer algo para llamar la atención. Y entonces hace todo lo que hace para decirle a la sociedad, a todos los demás, a sus conocidos, yo existo, háganme caso. Y se convierten en esas personas que hacen de todo para ser el centro que no fueron cuando son niños. Y si no les haces algo, no los alabas, no los halagas, el pastor no me quiere. Esas son las personas que a mí no me quiere mi líder, a mí no me quiere el pastor, a mí no me quiere mi patrón, no me quiere en el trabajo. A esas personas que crecieron sin ser el centro en sus hogares, nadie los quiere. Pero no es que nadie los quiera, es que tocaron la pata del elefante equivocada. Es que la percepción de ellos es desde cómo les fue en su fiesta. ¿Me estoy explicando? Ahora noten bien, una cosa es la carga genética que me hereda mi padre y otra cosa es mis experiencias de vida. Una violación de niño, no ser el centro de atención en la casa. Entonces de repente yo ya soy un adulto y me encuentro con 1000 complejos. Me cuentan un chiste y no me río. Está bueno el chiste. Está bueno el chiste. ¿Por qué no se puede reír? Porque nunca se ha podido reír. Porque la vida para él no está ligada con la risa y no tiene nada de risa. La vida es desgraciada para él. Entonces, la persona que somos es resultado de la carga genética, de las experiencias de vida, pero ahora resulta que Dios dice, tú eres mi hijo. Gracias, hermana. Ahora Dios te dice, tú eres mi hija. Dios te dice, tú eres mi hija. Ahí te va mi carga genética, te engendro, el Espíritu Santo, recibe la vida. La nariz es la misma del papá y la mamá y el abuelo. La boca es igualita a la mamá. Diría la abuelita, trompudo igual que mi marido, ¿verdad? Todo es igual. Pero ¿qué cambia cuando Cristo viene a ti y engendra vida? Entonces aquel carácter, aquella personalidad, aquel hábito a pecar termina. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya no pueden estar ligados con el pecado. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 7. Ya leímos Juan, ¿verdad? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ustedes leen el 18? Ahora note bien lo que Pablo está tratando de decir. Yo soy un pecador, soy un hombre mortal y todavía estoy en mi carne. Es decir, estoy vendido al pecado, todavía puedo pecar, pero ya no soy del diablo. Usted puede pecar, sí, pero usted ya no es del diablo. ¿Por qué? Porque engendró vida Dios en usted. Y el aceptar a Cristo, dejaste de ser el diablo y ahora eres hijo de Dios. Por lo tanto, estás lejos de la perfección. Estamos lejos de la perfección, pero seguimos a Cristo. Es decir, yo no soy perfecto, dice Pablo. Lo que hago, lo hago porque soy de carne, tengo mi carne, estoy vendido al pecado, pero no soy esclavo del pecado. O sea, no soy perfecto, pero sigo la perfección en Cristo. Y mi vida vieja ya no me gobierna. Todos nosotros tenemos una vida antigua, una vida vieja, que es la carga genética, la experiencia de vida, cómo nos ha ido en la vida, más hasta hoy lo que hemos experimentado empíricamente. Entonces, este es nuestro ser. Pero en Cristo tenemos una nueva personalidad. Somos exactamente ese hombre que se acaba de despertar y ahora, ¿a poco ya ni groserías dices? ¡Ah, qué exagerado! ¿Ya no tomas? Ay, no te puedo creer. Te acepto lo de la grosería porque mal hablado soy feo.
Pero eso que ya no tomes, no te puedo creer. ¿Ya no tomas? No, ya no tomo. ¿Y fumas? No, tampoco. Ay, no, de veras que tú ya estás loco, ¿ah? Y haces esto, es lo otro. No, ya no. Bueno, ¿y qué le hiciste para cambiar de vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva carga genética tiene. Las experiencias de vida que haya tenido no le interesan. En Cristo todas son hechas nuevas. Entonces, tú hayas tenido una buena infancia o una mala infancia, tú hayas sido hijo, aún seas hijo del Chapo Guzmán, ¿verdad? Aún seas hijo de Caín, ¿verdad? Si tu papá es Caín, yo soy hijo de Caín, ¿no? Si fueras hijo de Caín, pero si te entregaron la vida de Cristo, si recibiste a Cristo, tú ya no puedes tener la personalidad de tu padre terrenal. Tienes necesariamente que tener la personalidad de tu Padre celestial si Él es tu Padre. Así como Tony necesariamente tiene que parecerse a él, todo aquel que nace del Espíritu necesariamente tiene que ser libre y no puede ser esclavo de nada. Por eso David se está arrepintiendo aquí del pecado y se está apartando del pecado, porque dice: yo ya soy de Cristo, yo ya soy del eterno Dios. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Bueno, entonces, en Romanos capítulo 7, versículo 18, Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. O sea, él sabe y desea hacer lo correcto, pero termina haciendo lo correcto y no lo entiende, como es lo que nos pasa a nosotros. Esto es lo que nos pasa, hacemos cosas que no entendemos. ¿Cómo se resuelve el problema de una persona que hace cosas que no entiende? Entendiéndolas. Y cuando nos cae el 20, decimos: ya no las hacemos. Es como si alguien te pasara en una televisión de pantalla de 60 pulgadas lo que estás haciendo, y tú estás mirando lo que estás haciendo, y cuando miras todo lo que tú haces, o sea, eres tú mismo el actor. Terminando la película dice: no puede ser que haya hecho eso. Y luego se dice: no puede ser que yo sea, yo no soy ese. ¿Cómo que no? Si eres tú. Mira, la ropa que tú traes es el de la película. Sí, pero yo no puedo creer que yo haya hecho eso. Ahora que entiendes que eres tú el que está actuando, entonces dices: dejas de hacerlo. Pero el problema es: ¿cómo dejo de ser lo que siempre he hecho? Y de ahí nace la contrariedad de esta humanidad. De ahí nace la incongruencia del hombre. Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Cuándo se resuelve? Cuando entiendo lo que hago, y entonces por eso algunos de ustedes están muy bien equilibrados. No tienen problemas con nadie. En el trabajo, muy bien, con los compañeros, con el jefe. En la escuela, con los maestros, los compañeros de la escuela. En la iglesia se dan bien con todos. Pero algunos de ustedes no están desequilibrados, tienen problemas con medio mundo. ¿Cómo vas a creer? Luego te casas. Viene el esposo, ¿no? Y dice: no sé qué hacer con mi mujer. O la mujer: no sé qué hacer con mi hombre. ¿Por qué? Porque ni siquiera él sabe qué hacer con su vida. Cuando tú no sabes qué hacer con tu vida, entonces sufres un descontrol. ¿Pero qué creen? Ya hay solución. ¿Cómo se nos quita lo loco? ¿Cómo se nos quita lo grosero, lo mentiroso? ¿Cómo se nos quita toda esta distorsión que hay en nuestro ser? Hay un secreto, dice Pablo. Pablo dice que en él no hay nada bueno. Dice: mis padres no me heredaron nada bueno. En mi carne no es mala, pero el pecado que hay en la carne es el malo. Entonces de mí no hay nada bueno. Pero cuando Cristo viene a una persona, cuando el Espíritu se introduce en un hombre, este Espíritu trae el rompimiento de aquella estructura vieja, herencia de nuestros padres genéticas, carácter, afectividad y todo este asunto, lo rompe y empezamos a amar a los demás. Y empezamos a relacionarnos con otros y ya no tenemos problemas, porque Cristo
nos sana de esa contrariedad. ¿A cuántos de ustedes ya Jesucristo les sanó esta contrariedad? Bueno, esta naturaleza espiritual nos hace entender, no significa que yo ya no voy a pecar o que yo me siento tan perfecto y yo nunca fallo. No, significa que mi naturaleza espiritual ahora es otra. Es verdad, yo soy descendiente de fulano de tal, pero también es verdad que tengo una nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Y esta nueva naturaleza nadie es capaz de destruirla. Así como el hombre es resultado de lo que la matriz da, la nueva naturaleza es resultado del trabajo de Dios en el cristiano a través de su Santo Espíritu. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Usted lea el 13, por favor. ¿Te das cuenta? Yo no soy perfecto, dice Pablo. En mí no está el bien. El bien está en el hacerlo. Pero mi carne es pecaminosa, dice Pablo. Y mientras no llegue el Espíritu, mi carne me va a gobernar siempre. El problema no es la ley. La ley es buena. El problema soy yo, que tengo una historia de vida que me ha afectado. Mis padres me depositaron una carga genética. Pero somos como somos por todas estas cosas. Pero en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo venzo el pecado siendo un pecador? Es que mi vida ya no la gobierna el diablo, el mundo. Mi vida la gobierna Cristo. Y como cristiano ya no soy el mismo de antes. Sí puedo tomar, puedo fumar y podría hasta cometer otras clases de pecados. Pero mi amor ya no está en el mundo. Mi amor está en Cristo. Mi amor ya no está en el mundo. Mi amor está en Cristo. Y si mi amor está en Cristo, entonces el mundo ya no me gobierna. ¿Por qué hay cristianos que se van al mundo? Porque nunca amaron a Dios. Amaron más al mundo que a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cómo sabemos que amas a Dios? Porque ya no eres esclavo del pecado. Por eso prosigo a la meta, para ver si agarro a aquel que me ha agarrado a mí. Entonces, ser cristiano no es aparentar ser, es nacer. Cuando tú naces, ya eres cristiano hasta que la muerte te separe. Así es que, si usted ya nació de nuevo, usted no puede deshacerse hijo de Dios. Usted vaya a la cantina, vaya donde vaya, donde quiera que usted va un hijo de Dios. Porque las cosas no hacen al hijo de Dios, el mundo no hace al hijo de Dios. El hijo de Dios lo hizo el engendramiento de tu Padre Celestial. ¿Queda claro entonces? Mi personalidad no me la da mi Padre terrenal. Mi personalidad la recibo de mi Padre Celestial. Así es que si Él tiene amor, ahora yo tengo amor. A pesar de que en mi vida, infancia, me fue mal. Ponte de pie. En realidad no sé cuántos problemas tenga usted con su carácter y con su forma de ser. Si usted es un cristiano solamente dentro de 4 paredes, o si en realidad es un cristiano fuera de estas 4 paredes. Yo no sé cómo usted está viviendo su vida, si la vive en su personalidad heredada de sus padres o en la personalidad heredada por Cristo. Solamente usted sabe qué clase de fe está viviendo. Pero es importante que hoy digamos, Señor, y entendamos, Dios, yo soy tu hijo. Es verdad que soy hijo de la señora y el señor fulano, pero también ahora soy hijo tuyo. Y si recibiste esa vida espiritual, vamos a desarrollarla. Amén. Vamos a orar. El camino de los justos
es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Está usted en la senda de los justos con el pastor Jorge Gutiérrez Díaz.